Unos pocos centímetros es la distancia exacta que la corteza terrestre bajo Islandia se desplaza cada año de manera constante. ¿Para qué monitorear un movimiento tan lento que parece imperceptible a los sentidos humanos? A primera vista, este desplazamiento de placas tectónicas carece de impacto inmediato, pero en realidad es el motor geológico que ha generado más de 130 sistemas volcánicos activos en la región. Esta dinámica subterránea no solo fractura el suelo, sino que abre fisuras de kilómetros de longitud que conectan directamente con el núcleo térmico del planeta. Más de 1100 grados Celsius alcanza la lava fundida cuando emerge desde las profundidades hacia la superficie. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo la roca líquida avanza con una densidad abrumadora, poseyendo la capacidad térmica suficiente para cubrir y reducir a cenizas una ciudad entera en un lapso de apenas unas pocas horas. La cámara se desliza a lo largo del frente de avance, donde el material incandescente devora el terreno con una inercia física que desafía cualquier intento de contención directa. Los ingenieros civiles construyen barreras de tierra y roca para intentar desviar el flujo hacia zonas deshabitadas. Parece un proceso simple de contención mecánica, pero en realidad el equipo solo busca ralentizar un fenómeno natural que no posee un interruptor de apagado. Ante la magnitud de tal liberación de energía, el ser humano carece de la tecnología para extinguir la actividad de un volcán en erupción, limitando sus acciones a la gestión del tiempo y la trayectoria del material. Se ve cómo la maquinaria pesada amontona toneladas de material volcánico frío para formar diques de protección. Todo se vuelve más complejo cuando el volumen de eyección aumenta, poniendo a prueba la resistencia estructural de los muros artificiales. En esta etapa, no termina la incertidumbre sobre si estas estructuras de ingeniería son una solución definitiva o si la humanidad simplemente está ganando segundos frente a la inevitabilidad de la naturaleza. El flujo incandescente continúa su camino hacia las zonas bajas, mientras las barreras se asientan bajo la presión extrema del calor. Así concluye una de las etapas clave de la lucha por la preservación de las infraestructuras frente al poder geotérmico. El material ígneo está listo para moverse hacia su solidificación final, mientras la actividad tectónica subterránea persiste sin interrupción. El procesamiento de estos eventos naturales solo refuerza la comprensión de nuestra capacidad limitada frente a la escala planetaria. El flujo fundido se marcha más allá por la cadena de la geografía islandesa. Dos placas tectónicas masivas definen la estructura de Islandia, posicionándola como uno de los puntos calientes con mayor actividad geológica en todo el globo terrestre. Esta nación insular se asienta de forma directa sobre el límite divisorio, donde ambos bloques de la corteza se separan incesantemente. ¿Por qué se produce una actividad volcánica tan constante en una región rodeada de glaciares? La respuesta reside en el movimiento divergente de estas placas, el cual permite que el magma ascienda desde las profundidades del manto terrestre hacia la superficie, desencadenando erupciones de variada intensidad. Todo se vuelve más complejo cuando el flujo magmático emerge bajo la presión de las fuerzas subterráneas. 4 erupciones volcánicas se registran de media cada año en el territorio islandés, una cifra que demuestra la inestabilidad del terreno. Las corrientes de lava suelen desplazarse mayoritariamente a través de extensos campos deshabitados compuestos por roca negra volcánica. Se puede notar cómo el material incandescente se desliza sobre la superficie rugosa, enfriándose gradualmente en los bordes. Pero esto es solo el comienzo de la dinámica geológica de la isla. A primera vista, la ubicación de las erupciones parece seguir un patrón geográfico, pero en realidad nadie posee la capacidad de predecir con exactitud milimétrica el punto exacto donde ocurrirá el próximo evento. El fenómeno se vuelve imprevisible debido a la red de fisuras que recorre el subsuelo. Cuando la trayectoria del flujo de lava experimenta un cambio de dirección y comienza su avance hacia las zonas pobladas, la situación se transforma de inmediato en una amenaza crítica para las infraestructuras y la vida humana.
El equipo de monitoreo observa cómo la masa viscosa consume el terreno circundante. Transición al siguiente nivel. 15 kilómetros cuadrados fue la superficie aproximada que cubrió la erupción iniciada durante el año 2023, un evento que movilizó todos los recursos logísticos disponibles. Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades islandesas ejecutaron una respuesta operativa casi instantánea para mitigar los daños. Se ve cómo la maquinaria pesada se desplaza por el terreno irregular para iniciar las maniobras de contención. En esta etapa no termina la intervención gubernamental, ya que el avance del material fundido requiere medidas físicas contundentes. Los ingenieros ordenaron el inicio de una operación de ingeniería a gran escala, consistente en la construcción de barreras de lava, diseñadas específicamente para el terreno afectado. Se trata de muros de tierra masivos y compactados que se elevan varios metros sobre el nivel del suelo con el objetivo técnico de reducir la velocidad de avance del flujo magmático. El equipo pesado amontona toneladas de material inerte, formando una línea de defensa sólida. Se puede notar cómo los tractores de oruga y las excavadoras trabajan sin descanso para levantar estas paredes defensivas antes de que el frente de lava alcance las estructuras vulnerables. Debido a la densidad del magma, estas estructuras de tierra deben poseer una base lo suficientemente ancha para resistir la presión lateral ejercida por el avance lento pero constante de la roca fundida. Por esta razón, la altura y el grosor de los muros se calculan para desviar el curso de la fundición hacia zonas donde el impacto sea menor. El proceso solo está cobrando fuerza mientras los trabajadores refuerzan los puntos críticos de las barreras. La tierra se compacta bajo el peso de los rodillos, creando una superficie uniforme y resistente que actúa como un dique seco frente al calor extremo. Así concluye una de las etapas clave de la protección civil contra la actividad volcánica en la isla. 20 metros es la altura aproximada que alcanzó el muro de contención en el punto más crítico de las operaciones de defensa. ¿Por qué se optó por un proceso de construcción continua en lugar de una estructura diseñada estáticamente desde el inicio? A simple vista, una barrera prefabricada parecería más eficiente para detener el avance del material volcánico. Pero la naturaleza impredecible del flujo de lava obligó a los ingenieros a adaptar la elevación y el refuerzo de las paredes en tiempo real, respondiendo a la presión constante de la fundición geológica. La infraestructura diaria que sirve a decenas de miles de personas depende directamente de la seguridad de este perímetro. Justo detrás de la imponente muralla de roca se ubica una planta de energía geotérmica, instalación vital que suministra agua caliente y electricidad a una vasta parte de la población de Islandia. Se puede notar cómo el equipo pesado trabaja sin descanso para asegurar que el flujo de lava no alcance este punto estratégico. Si el material incandescente lograra penetrar en el recinto, las consecuencias se propagarían mucho más allá de la destrucción física de un área aislada, provocando un colapso en los servicios básicos de la región. Pero esto es solo el comienzo. 3 millones de metros cúbicos de material, compuestos principalmente por roca volcánica y suelo compactado, fueron movilizados a lo largo de 6 meses de trabajo ininterrumpido. El equipo desplaza gradualmente toneladas de sustrato para elevar la berma, a medida que 1 metro de altura es la medida exacta de cada una de las capas que conforman la estructura de una barrera contra la lava. ¿Por qué estas defensas no requieren la complejidad técnica de una presa hidráulica o una estructura de hormigón armado? A primera vista, la construcción parece un proceso de ingeniería simple basado en la acumulación de materiales, pero esta simplicidad responde directamente a la física del flujo volcánico. A diferencia del agua, que se filtra a través de los poros del suelo y ejerce una presión hidrostática constante sobre los cimientos, la lava posee una viscosidad extremadamente alta que redefine las reglas del juego. El proceso solo está cobrando fuerza.
Los ingenieros civiles aprovechan la naturaleza del magma para construir terraplenes de tierra masivos que se elevan progresivamente sobre el terreno. Se puede notar cómo la maquinaria pesada deposita y compacta el sustrato, creando pendientes que no necesitan lidiar con trabajos de cimentación profundos o sellados herméticos, debido a que la lava fluye principalmente sobre la superficie y su trayectoria está dictada casi en su totalidad por la elevación y la configuración del relieve. El diseño se centra exclusivamente en la verticalidad. Más adelante se complica. Parece evidente que una barrera de tierra sería insuficiente ante el calor extremo, pero en realidad el objetivo primordial es la desviación mecánica. El equipo eleva gradualmente el muro para que actúe como un obstáculo físico, que ralentiza el avance del flujo y lo obliga a buscar un nuevo camino siguiendo las leyes de la gravedad. Todo se vuelve más complejo. Se ve cómo la barrera crece estrato por estrato, ganando volumen hasta alcanzar la cota necesaria para contener el empuje de la roca fundida. 2900 grados Fahrenheit puede alcanzar el material que se aproxima, pero mientras la altura del terraplén supere el nivel del frente de avance, la integridad del sistema se mantiene. En esta etapa no termina. Si la acumulación de lava amenaza con desbordar la cresta, los operarios continúan levantando la pared metro a metro sin interrupción. La cámara se desliza a lo largo del talud de tierra, donde la ausencia de filtraciones permite que la estructura se mantenga estable bajo su propio peso. Transición al siguiente nivel. Un metro adicional de material puede ser la diferencia entre la protección de una zona urbana o su destrucción total. El proceso de elevación continúa de forma sistemática hasta que la actividad volcánica cesa de manera natural o el flujo se redirige completamente hacia una ruta alternativa menos peligrosa. Se puede notar cómo el polvo se asienta sobre la tierra compactada mientras las máquinas mantienen el perfil del terraplén. Así concluye una de las etapas clave de la contención de riesgos geológicos, donde el material se mantiene firme para cumplir su función técnica final. 8 metros de altura pueden alcanzar los bulldózeres Caterpillar D11 en plena operación de despliegue sobre el terreno volcánico. ¿Por qué Islandia decidió movilizar una flota de movimiento de tierras tan masiva en un solo punto de construcción? A primera vista, la acumulación de maquinaria pesada podría parecer una exhibición de potencia técnica. Sin embargo, la movilización de unidades Komatsu 375, Liebherr 776 y Caterpillar D11 responde exclusivamente a la necesidad de contrarrestar el avance imparable de la roca fundida mediante una velocidad de ejecución sin precedentes. El equipo desplaza gradualmente toneladas de material basáltico mientras la cámara se desliza a lo largo de las interminables filas de camiones basculantes articulados que operan sin interrupción. Estas unidades de transporte de gran tonelaje se mueven en ciclos continuos, depositando tierra y roca para levantar barreras de contención antes de que el flujo térmico alcance las zonas críticas. Pero esto es solo el comienzo. La escala de esta maquinaria pesada no tiene como objetivo el espectáculo visual, sino que refleja una realidad física y temporal extremadamente dura para los ingenieros. Cada hora que transcurre permite que la lava avance una distancia mayor hacia las infraestructuras, ganando terreno de forma constante. Se puede notar cómo los operadores de los bulldózeres empujan el árido con una precisión mecánica, elevando el muro de defensa metro a metro bajo una presión constante. El proceso solo está cobrando fuerza. Únicamente mediante el traslado de materiales a la velocidad máxima de diseño de las máquinas, el muro de contención tiene una oportunidad real de mantenerse por delante del frente de roca líquida. Parece simple coordinar una flota de este tamaño, pero en realidad el éxito depende de una logística de suministro que no puede permitirse ni un segundo de pausa. Se ve cómo las orugas de los Liebherr 776 trituran el suelo bajo su peso, consolidando la base de la estructura defensiva contra el calor extremo. Todo se vuelve más complejo. La resistencia del material depositado
debe ser suficiente para soportar el empuje hidrostático de la fundición natural que se aproxima. La velocidad de rotación de los camiones articulados asegura que el flujo de escombros sea constante, manteniendo la altura de la pared en los niveles calculados por los geólogos. Transición al siguiente nivel. Los sistemas hidráulicos de las palas trabajan al límite de su capacidad mientras el polvo se asienta lentamente sobre el metal de las máquinas. Esta fase de la construcción determina la supervivencia de las estructuras situadas tras la barrera. Desde aquí, la transformación del paisaje se estabiliza mientras la defensa física se consolida frente a la amenaza geológica. El material se asienta y la maquinaria continúa su labor de refuerzo de manera sistemática. El procesamiento posterior de la zona solo reforzará su capacidad de resistencia mecánica frente al fenómeno volcánico. 8.000 toneladas de presión. Esa es la fuerza estimada que los bulldozers de gran tonelaje aplican sobre la superficie volcánica para iniciar la obra. ¿Para qué utilizar precisamente la roca basáltica enfriada como base de la estructura? A primera vista, la lava solidificada parece un obstáculo insuperable por su densidad extrema y su composición de basalto pesado. Pero sin fracturar esta capa endurecida de erupciones previas, sería imposible obtener el material necesario para levantar una defensa capaz de contener la energía térmica de los nuevos flujos. El equipo separa gradualmente los bloques mediante el uso de dientes desgarradores montados en la parte trasera de las máquinas pesadas. Se puede notar cómo el operario desciende el ripper de acero reforzado, mientras el motor diésel incrementa sus revoluciones para concentrar todo el peso de la unidad en puntos de contacto individuales. La roca se parte con un crujido seco bajo la presión hidráulica, transformando la superficie lisa en fragmentos irregulares de diversos tamaños. Pero esto es solo el comienzo. Bulldozers de orugas empujan los escombros resultantes hacia acumulaciones estratégicas distribuidas por el terreno. Se ve cómo el metal de las palas frontales se desgasta por la abrasión del basalto, mientras agrupan las piezas para facilitar el trabajo de la siguiente maquinaria. Transición al siguiente nivel. Las excavadoras de brazo largo entran en acción, hundiendo sus cucharas entre la roca fracturada para elevarla rítmicamente hacia las cajas de los camiones de transporte. Parece un proceso simple de movimiento de tierras, pero en realidad la logística exige un flujo constante hacia el punto exacto de la construcción del muro. Los camiones descargan la vieja lava en el sitio asignado, donde el material se extiende y se compacta de forma sistemática. Cada metro de altura se deposita siguiendo cálculos de ingeniería realizados con antelación, asegurando que la densidad de la barrera sea uniforme en toda su extensión. Más adelante se complica. Lo que en el pasado actuó como un elemento de destrucción de infraestructuras se convierte aquí en el componente principal de protección. Las capas superpuestas de roca volcánica reutilizada crean una masa crítica que obliga a las nuevas coladas de lava a reducir su velocidad de avance. El proceso solo está cobrando fuerza. Al encontrar este obstáculo artificial, el flujo incandescente se ve forzado a modificar su trayectoria original, perdiendo su capacidad de empuje frontal. La barrera terminada se asienta sobre el terreno como una formación artificial de alta resistencia mecánica. El material abandona la fase de transporte y colocación para cumplir su función de desvío térmico y físico. Así, la transformación del relieve volcánico concluye esta etapa de contención. El flujo fundido se marcha más allá por la cadena de la geografía, alejándose de los puntos vulnerables. Cero estrategia y ninguna intención consciente definen el movimiento de la lava. ¿Por qué una fuerza tan destructiva no genera un pánico absoluto en la población civil? A simple vista, el avance del magma parece un evento que debería paralizar cualquier actividad humana. Pero, en realidad, los habitantes de Islandia han transformado la amenaza constante en una convivencia técnica y cotidiana, donde la aceptación del fenómeno geológico prima sobre el intento de un control total e imposible. La materia incandescente se desplaza obedeciendo estrictamente a la fuerza de gravedad. Se puede notar cómo el flujo busca de manera sistemática los terrenos más bajos,
avanzando con una parsimonia implacable que arrasa infraestructuras eléctricas y redes de carreteras. El equipo de emergencia observa cómo el material fundido sepulta zonas residenciales enteras bajo metros de roca líquida. Pero esto es solo el comienzo. La realidad logística obliga a menudo al abandono total de localidades completas una vez que el terreno es reclamado por la actividad volcánica. Más adelante se complica, pues la tecnología humana encuentra sus límites físicos ante tales temperaturas. El proceso de protección no se basa en detener el flujo, sino en la construcción de barreras diseñadas para ganar minutos críticos. Se ve cómo la maquinaria pesada levanta muros de contención de tierra y piedra para desviar la trayectoria del avance. Todo se vuelve más complejo cuando la prioridad se centra exclusivamente en salvar los activos esenciales dentro del tiempo que estas defensas logran proporcionar antes de ser superadas. En esta etapa no termina la relación de la sociedad con el entorno. A primera vista, utilizar el calor extremo de los flujos de lava para cocinar alimentos podría parecer una imprudencia o un coqueteo temerario con el peligro. Sin embargo, este acto se ejecuta como un gesto cotidiano que evidencia una familiaridad técnica profunda con un territorio donde los volcanes son una constante geográfica. El proceso solo está cobrando fuerza en la mentalidad de una cultura que ha adaptado sus protocolos de seguridad a la realidad de la Tierra. La cámara se desliza a lo largo de los campos de lava enfriada, donde la calma social se mantiene firme frente a la incertidumbre. Se puede notar que esta tranquilidad nace de un entendimiento preciso de la mecánica natural. Los ciudadanos no eligen el caos, sino que enfocan sus esfuerzos en la adaptación técnica y el resguardo de la vida. El material volcánico se asienta lentamente sobre el paisaje, transformando la geografía de manera permanente mientras la población continúa con sus ciclos de vida. Desde aquí la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento de la emergencia. El flujo incandescente detiene su marcha conforme pierde temperatura y se solidifica en nuevas capas de corteza terrestre. Así el entorno alcanza un nuevo equilibrio geológico, permitiendo que la sociedad reevalúe sus límites y continúe su existencia junto a la fuerza del magma. El camino de la adaptación prosigue sin prisa, conforme el calor se disipa en la atmósfera. Pocas decenas de horas es el tiempo límite que separa una zona crítica del avance de una colada de lava, antes de que toda acción humana sea inútil. ¿Por qué el factor temporal resulta tan determinante en la gestión de desastres volcánicos? El levantamiento de muros de tierra requiere una planificación y ejecución que se desvanece cuando el flujo magmático se desplaza a gran velocidad, transformando la construcción de barreras físicas en una tarea técnicamente inalcanzable. Pero esto es solo el comienzo. La realidad del terreno se impone con una fuerza mecánica irresistible sobre las estructuras defensivas. Durante la erupción de Raquel IS, en el año 2024, se pudo notar cómo la lava superaba los diques de tierra mediante la apertura de fisuras de nueva formación. El proceso solo estaba cobrando fuerza. El material fundido aprovechó incluso las superficies de carreteras pavimentadas, donde el coeficiente de fricción extremadamente bajo facilitó que la roca líquida se deslizara y rompiera secciones enteras de las defensas con una facilidad pasmosa. A primera vista, el uso de maquinaria pesada parece la solución lógica, pero en realidad la dinámica del fluido volcánico exige medidas mucho más drásticas. Más adelante se complica. En los años 1935 y 1942, se ejecutaron operaciones militares aéreas en Hawái para intentar frenar el avance del Mauna Loa. Se ve cómo aeronaves de combate lanzaron bombas de aproximadamente 600 libras de peso directamente sobre los tubos de lava activos. 9 milímetros de acero en el blindaje de los proyectiles no eran el objetivo, sino el impacto cinético y la onda expansiva dentro de las arterias volcánicas. La intención técnica no radicaba en detener la actividad geológica del volcán, sino en fracturar la arquitectura interna de los flujos de lava.
Al destruir estas canalizaciones naturales, el equipo militar buscaba forzar el desbordamiento del material en el mismo punto de la detonación, evitando así que la masa incandescente continuara su trayecto hacia las cotas inferiores. Todo se vuelve más complejo. Sin embargo, este método de bombardeo no arrojó resultados mecánicos consistentes en el tiempo. Se puede notar cómo algunas intervenciones apenas lograban ralentizar el avance de forma momentánea, mientras que en otros sectores las explosiones resultaban completamente ineficaces frente a la viscosidad del material. Transición al siguiente nivel. A pesar de la incertidumbre técnica y los riesgos operativos, la intervención activa se consideró una opción superior a la observación pasiva del avance destructivo. El equipo gradualmente registra los datos de estas maniobras para entender la resistencia de los materiales ante el calor extremo. El flujo de lava continúa su movimiento descendente mientras la presión interna de los tubos fracturados se disipa lentamente. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la formación de nuevas estrategias de contención en el futuro. 1973 es el año en que se registró uno de los hitos más significativos en la gestión de desastres volcánicos, específicamente durante la erupción del Eldfell en Islandia. ¿Por qué se decidió arrojar ingentes cantidades de agua sobre una masa de roca fundida en movimiento? A primera vista, intentar detener la fuerza de la naturaleza con recursos humanos parece una tarea imposible. Sin embargo, en aquel momento, el avance implacable de la lava amenazaba con bloquear por completo el puerto local, lo que habría supuesto una catástrofe económica y logística para la región. Se puede notar cómo potentes chorros de agua de mar fueron dirigidos directamente hacia el frente del flujo de lava. El equipo de emergencia utilizó bombas de alta capacidad para saturar el material incandescente, provocando que la temperatura en la superficie descendiera de forma acelerada. El proceso solo está cobrando fuerza. Al entrar en contacto con el líquido, el magma comienza a solidificarse, creando una costra oscura y endurecida que se vuelve más gruesa a cada segundo bajo el siseo constante del vapor que emana del encuentro térmico. Esta capa enfriada artificialmente funciona como un muro de contención natural de gran densidad. A medida que el agua se evapora y el metal de la roca se asienta, el flujo de lava que viene desde atrás se encuentra con este obstáculo sólido y se ve obligado a modificar su trayectoria original. Pero esto es solo el comienzo. La técnica no tiene como objetivo extinguir la actividad interna del volcán, algo físicamente inviable para la tecnología actual, sino manipular la dinámica del movimiento superficial mediante la termodinámica aplicada. El éxito en Islandia demuestra que, bajo condiciones geográficas y técnicas específicas, la intervención humana es capaz de ralentizar y redireccionar el avance de los materiales fundidos. Se ve cómo la infraestructura crítica se mantiene a salvo mientras la lava es desviada hacia zonas de menor impacto. Más adelante se complica, pero esta acción permite ganar un tiempo vital para la evacuación y la organización de defensas adicionales. Los hechos históricos confirman que estos métodos, aunque sencillos en concepto, son herramientas efectivas para la protección de asentamientos humanos. El material volcánico se detiene gradualmente frente a las barreras térmicas creadas por el hombre. La siguiente fase de enfriamiento natural continúa su curso de manera lenta y constante. 40 centímetros. Esa es la profundidad exacta de los orificios excavados para situar cada nueva vid en las laderas volcánicas. ¿Por qué se dedica tanto esfuerzo a cultivar en terrenos que fueron devastados por el fuego? A primera vista, la lava solidificada parece una superficie estéril y hostil para la vida vegetal. Pero, en realidad, el enfriamiento de estas rocas genera un sustrato excepcionalmente cargado de minerales esenciales como el potasio, el magnesio y el hierro, elementos que las raíces absorben para fortalecer la estructura de la planta. Pero esto es solo el comienzo. La mayoría de las barreras de tierra y detonaciones con explosivos
se diseñan con el único propósito técnico de ganar tiempo frente al avance del flujo viscoso. Una vez que la actividad cesa, los operarios no solo reconstruyen las infraestructuras, sino que transforman las pendientes situadas entre los 400 y 800 metros sobre el nivel del mar en centros de producción agrícola. Se puede notar cómo la porosidad de la piedra volcánica facilita un drenaje hídrico acelerado. El equipo de cultivo observa que este fenómeno obliga a las raíces a descender a grandes profundidades en busca de humedad, lo que genera ejemplares mucho más resistentes ante las inclemencias externas. Más adelante se complica. La orientación suroeste de las plantaciones garantiza un equilibrio preciso en la captación de energía lumínica para la fotosíntesis. Durante la noche, el descenso térmico característico de estas altitudes ralentiza la maduración de los frutos, permitiendo que los azúcares y los perfiles de sabor se acumulen de forma balanceada. Se ve cómo las colinas anteriormente grises se cubren gradualmente con densas capas de vegetación verde. Al plantar, los trabajadores mezclan el suelo con compost orgánico y ceniza volcánica para acelerar el anclaje radicular. El proceso solo está cobrando fuerza. El clima seco y los vientos constantes de las zonas volcánicas favorecen el desarrollo de variedades con pieles extremadamente finas. Esta característica física permite una absorción moderada de luz solar y limita la acumulación de humedad excesiva, un factor que suele desencadenar enfermedades fúngicas en la viticultura. Tras 3 años de monitoreo y cuidados constantes, las vides alcanzan la madurez necesaria para su primera producción. La cosecha se realiza estrictamente en las primeras horas de la mañana, cuando la temperatura es baja y una fina capa de bruma protege los racimos. Todo se vuelve más complejo. Toneladas de uva madura se recolectan anualmente de estas superficies cubiertas de ceniza. Dependiendo de las variables meteorológicas de la temporada, cada hectárea rinde entre 8 y 12 toneladas de materia prima. Se puede notar cómo los recolectores seleccionan los racimos de mayor calidad para su transporte inmediato a la bodega en el mismo ciclo diario. Una vez en las instalaciones, las aspas de los sistemas de limpieza giran incesantemente para eliminar restos de polvo y partículas volcánicas. Transición al siguiente nivel. El despalillado precede a la introducción de los frutos en sistemas de prensado hermético bajo control automatizado. Este mecanismo extrae el jugo, evitando la liberación de compuestos astringentes que podrían alterar la calidad final del producto. El líquido se transfiere a tanques de fermentación donde las levaduras transforman los azúcares en alcohol. La cámara se desliza a lo largo de las filas de barricas de roble, donde el vino reposa durante varios meses para estabilizar su estructura física y química. En esta etapa no termina. Los sensores de los sótanos refrigerados mantienen condiciones óptimas para el almacenamiento de las botellas tras el proceso de maduración. El metal de las cintas transportadoras desplaza el producto final hacia las estaciones de etiquetado y embalaje. Así, el material procesado alcanza su punto máximo de calidad, convirtiéndose en el resultado de tierras que antes estaban sumergidas bajo la lava. El flujo de producción abandona la bodega, pasando a una fase tranquila de distribución global. A primera vista, la lava siempre se asocia con la destrucción absoluta. Esta sustancia incandescente devora carreteras, sepulta viviendas bajo metros de roca fundida y obliga a poblaciones enteras a abandonar tierras que han pertenecido a sus familias durante generaciones. ¿Para qué estudiar la historia de cómo los humanos han enfrentado estos flujos si la devastación parece total? Aunque el impacto inicial es catastrófico, el análisis de los registros históricos revela que su significado no termina en las cenizas, ya que la lava se convierte en una medida precisa de los límites de la tecnología. En esta etapa no termina el proceso. El fenómeno volcánico sirve para cuantificar cómo la humanidad elige confrontar, adaptarse y finalmente redefinir su relación con las fuerzas geológicas del planeta. En las campañas de construcción de barreras,
la lava se clasifica técnicamente como una amenaza que debe ser ralentizada mediante ingeniería civil. Muros de tierra compactada, terraplenes de roca y barreras artificiales se levantan con maquinaria pesada, pero estos no están diseñados para derrotar a un volcán de forma definitiva. Su función mecánica consiste únicamente en ganar tiempo para la evacuación o la protección de infraestructuras críticas. Se puede notar cómo el material fundido presiona contra las estructuras de contención, deformándolas lentamente bajo un peso de miles de toneladas. Esta es una realidad física ineludible. La tecnología solo tiene la capacidad de redirigir los flujos, pero no puede ejercer un control absoluto sobre la energía térmica y cinética del magma. Cuando el tiempo ganado por las barreras ya no resulta suficiente, los humanos han recurrido a medidas extremas como el bombardeo de tubos de lava. Estas maniobras tácticas implican el uso de explosivos para colapsar los canales subterráneos por donde el fluido se desplaza con mayor velocidad. Tales esfuerzos, cargados de un riesgo técnico elevado, revelan un deseo profundo de intervenir en fuerzas que operan más allá de la escala humana. Pero esto es solo el comienzo. El equipo de monitoreo observa cómo la detonación altera la trayectoria del flujo, aunque el éxito de estas intervenciones nunca está garantizado por la magnitud de las variables volcánicas. El significado más profundo de la lava emerge estrictamente después de que el material se enfría y solidifica. Las tierras que antes estaban calcinadas y desprovistas de vida se transforman gradualmente en un sustrato terrestre con una altísima densidad de minerales. Es en este suelo de basalto donde las raíces de las vides encuentran los nutrientes necesarios para prosperar con un vigor inusual. La lava, tras pasar de un estado líquido a uno sólido, deja de ser un símbolo de destrucción para transformarse en la base física de la renovación biológica. El proceso solo está cobrando fuerza. En este punto de la evolución del paisaje, los humanos ya no buscan resistir el avance del material, sino que aprenden a utilizar sus propiedades químicas y a convivir con su presencia permanente. Se ve cómo el agua geotérmica se filtra a través de esta misma capa de basalto poroso, un proceso de purificación natural que ocurre a profundidades considerables. Este mecanismo de filtrado da origen al ecosistema de la Laguna Azul, estableciendo un entorno único que posee propiedades curativas y funciona como un pilar económico y ecológico para la nación. La cámara se desliza a lo largo de estas formaciones rocosas, donde el agua y el mineral interactúan de forma constante. Desde la construcción de barreras y el uso de explosivos hasta el florecimiento de viñedos en suelos volcánicos, la lava refleja un principio técnico y filosófico consistente. El equipo humano no intenta conquistar la naturaleza mediante la aplicación de una fuerza absoluta, sino que opera a través de la adaptación, la paciencia y la capacidad técnica de convertir un riesgo geológico en una oportunidad de desarrollo. El material volcánico alcanza así su estado de reposo definitivo, integrándose plenamente en la estructura productiva del territorio. 10 metros de altura alcanzan los muros de tierra y roca volcánica construidos en las zonas de riesgo de Islandia. ¿Para qué se levantan barreras de tierra frente a una fuerza que parece imparable? A primera vista, la idea de contener el magma fundido con simples terraplenes podría parecer insuficiente para detener el avance geológico, pero en realidad, estas estructuras no tienen como objetivo anular el flujo del volcán, sino gestionar el factor más crítico en una emergencia: el tiempo. El equipo desplaza gradualmente miles de toneladas de material inerte para proteger los sistemas de energía y la infraestructura vital. Se puede notar cómo la maquinaria pesada trabaja de forma ininterrumpida para desviar la trayectoria de la lava hacia áreas menos vulnerables. En esta etapa no termina la labor de contención, pues las decisiones técnicas deben tomarse con una velocidad extrema bajo la presión de un fenómeno en constante cambio. Cada error en el cálculo de la trayectoria o en la densidad del material de la barrera conlleva un costo directo en la preservación de los asentamientos humanos.
El proceso solo está cobrando fuerza cuando el calor extremo entra en contacto con las defensas artificiales. Se ve cómo la ingeniería se enfrenta a la geodinámica en una confrontación donde no existen soluciones definitivas, solo medidas de mitigación que buscan salvaguardar la vida de las personas. Transición al siguiente nivel. Cuando el flujo térmico finalmente se detiene y la roca comienza su largo proceso de enfriamiento, el entorno físico queda alterado de manera permanente. El polvo se asienta lentamente sobre la superficie negra y rugosa del nuevo terreno, marcando el inicio de una adaptación obligatoria. La vida no se restablece bajo los mismos parámetros anteriores, sino que resurge con una estructura más precavida y consciente de las limitaciones impuestas por el suelo. Todo se vuelve más complejo tras el evento eruptivo, ya que lo que permanece en el paisaje no es solamente una nueva capa de roca sólida. Lo que queda son lecciones técnicas y humanas sobre la coexistencia con las potencias naturales del planeta. Las fronteras de la capacidad tecnológica se ponen a prueba frente a estas magnitudes geológicas inmensas. El material se marcha más allá por la cadena de la evolución técnica, dejando un rastro de conocimiento sobre la resistencia y la adaptación ante el entorno extremo.